Sigamos viendo los títulos valores. Ahora, cheques. Generalmente una persona entra a trabajar a una entidad bancaria e inicia desde el área de cajas. Va a ser tu primera entrada, tu entrada de presentación. Y te sugiero que analices todo esto que te voy a enseñar para que te vaya muy bien. Generalmente el 95% de las personas que ingresamos a una entidad bancaria iniciamos por el área de caja. Y aquí viene tu carta de presentación. Empezamos a trabajar con el documento más utilizado en Bolivia, el cheque. El cheque es un título valor en el cual existe un deudor, aquí está el deudor, hacia un acreedor, aquí está el acreedor, de un importe a una fecha determinada. Simplemente que el tratamiento es desde cuándo voy a pagar el cheque, ¿sí? Ahí está, con las firmas registradas. Pero ahora te voy a explicar de algo interesante, algunas características de los cheques. Si tú eres el cajerito de una entidad bancaria, ¿qué cosas te tienes que fijar al momento de que te llegue un cheque? La vigencia. ¿Cuánto de vigencia tiene un cheque? 30 días. Aquí voy a anotar. La vigencia es de 30 días corridos. ¿Ya? Ahora, ayúdame a analizar. Si este cheque ha sido emitido el 6 de febrero del 2012, bueno, analiza que sea 2019, 2020. Vamos a poner de ejemplo que es el 2020. Pues resulta que el 2020, febrero a febrero, tiene 29 días. Tú tienes que contar desde este día, desde el 6. El 6 es día 1. Porque esta persona, sabía analizar, ya el 6 de febrero tiene todo el día para cobrar. Es su día 1. Y de aquí tengo que contar ahora 29 días más. Si ha sido emitido el 6 de febrero y febrero tiene 29 días, aquí voy a colocar febrero, tiene 29 días menos 6 días que ya estoy considerando en el mes de febrero, me queda 3 días. Perdón, me queda 23 días. ¿Sí? Es decir, ya estoy matando 23 días en el mes de febrero. ¿Cuántos días tengo para cobrar en el mes de febrero este cheque? 23 días. Pero voy a considerar el día 6. El 6 de febrero. El 6 de febrero es el día 1. Por tanto, 23 más 1 ya van 24. ¿Cuántos días más me queda para marzo? En marzo dispongo de 6 días. 23 más 6 más 1 día del mismo día de emisión. Con eso sumo los 30 días corridos. La vigencia de este cheque, suponiendo que se ha emitido el 2020 y suponiendo que tiene 29 días febrero, es hasta el 6 de marzo. Si la persona llega el 7 de marzo, ya no puedes pagar, porque el cheque, según el Código de Comercio, pasa a ser vencido. Y ese es uno de los mayores problemas que tienen los cajeros. A veces no se fijan de la fecha y pagan. Voy a ponerte este ejemplo. ¿Qué pasa si esta empresa, a propósito, aunque eso también es otro delito, pero es otro tratamiento, a propósito emite un cheque vencido? Sí, a propósito. Muchas veces las personas que cobran o que agarran los cheques no se fijan o no tienen conocimiento. Entonces, y resulta que esta persona va al banco y el cajero por error le paga. Se olvidó fijarse los 30 días. Por error le paga. ¿Y qué hace esta empresa? Esta empresa simplemente va a llamar: oiga, banco, un favor, por error se ha mandado un cheque vencido de 5.000 bolivianos y alguien pagó en tu banco, así es que por favor me pueden devolver estos 5.000 bolivianos porque los necesito, porque por temas legales no se debería pagar. Ahora, ¿qué hace el banco? El banco va a ir a buscar qué cajero ha pagado. Eso es fácil. Cuando uno entra a trabajar al área de cajas, te entregan un código a nivel Bolivia. Así es que si tú te cambias de banco, de un banco a otro banco, tu código va a seguir siendo el mismo porque es registrado en el sistema financiero.
Voy a suponer que tu código, bueno, yo te voy a dar el código que a mí me asignaron. Este es mi código, ¿ya? A nivel Bolivia. Entonces, simplemente en el banco se fijan en el sistema y sale, imagínate este código, 783. Entonces, 783 tiene un nombre de cajero. Voy a suponer que es el mío, Jorge Arias. El ejecutivo o el supervisor directamente se acerca a este cajero y le dice: oye, cajero, usted ha pagado por error, muéstrame por favor el cheque. Sí, verifican el cheque y se confirma que se ha pagado por error un cheque con fecha vencida. Entonces se le dice: Jorge, por error has pagado 5.000, te vamos a cargar un faltante de 5.000 bolivianos. Obviamente vamos a hacer seguimiento a esta persona, Sabina Lizares, o vamos a hacer tal vez un proceso a esta empresa, porque también es un delito emitir un cheque. Pero de todas maneras ya al cajero le cargarían un faltante. Si quiero que tengas cuidado con esto, con la fecha. El otro factor es el lugar, bueno, el lugar y la fecha. Sí o sí tienes que escribir la ciudad: Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí. Si estás en una provincia, Valle Grande, Yacuiba, Villamontes, tienes que escribir. Entonces, y colocar la fecha de inicio. Según el Código de Comercio, la fecha desde cuándo se tiene que pagar. Y recuerda que tiene solo 30 días. ¿A quién tengo que pagar? Este es el acreedor o el portador, más conocido como portador del título valor. Tiene que haber una igualdad entre el importe numeral, aquí está, y el importe literal. ¿Por qué en nuestro país? Porque fíjate, existen, lamentablemente por temas psicológicos, existen personas que pueden vulnerar o adulterar este cheque. Imagínate que yo tengo un lapicero de color azul y aquí aumento este numerito. Obviamente tengo que ser muy bueno para las letras, ¿sí? Y aquí aumento un puntito. Fíjate, este cheque en cuánto se cambió, 20.000 bolivianos de diferencia. Si el cajero no está al tanto, podría llegar a pagar. Un cajero se tiene que fijar que todo este documento sea escrito con un solo bolígrafo, un bolígrafo nada más, y el mismo tipo de letra. Si tú encuentras un cheque escrito con dos colores diferentes, el cheque se anula, pierde validez. Te acercas a un supervisor y le dices: señor supervisor, este cheque está emitido con dos colores, mire, este es un azul oscuro, este es un azul más claro. El cheque se invalida. Y el ejecutivo, obviamente, o el oficial del banco, llamará a la empresa para consultar qué pasó con el cheque. ¿Sí? Obviamente, algunos cajeros no se fijan en literal. Por ley tienes que fijarte en numeral y literal para evitar que te estafen o te roben. Te fijas las firmas. Las firmas, aquí está, en este caso son dos. ¿Dónde te vas a fijar esto? En el sistema. En el sistema del banco. Sistema del banco. Cada banco maneja un sistema diferente y en ese sistema tienen que tener las firmas escaneadas. Entonces lo único que hace el cajero, en este caso tú, si es que entras a trabajar, te fijas simplemente las firmas y estas firmas tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Si no son iguales, no pagues, porque pueden ser falsificadas también estas firmas. ¿Qué haces en estos casos si tienes un cheque dudoso? Sí o sí tienes que recurrir a tu supervisor. En todos los bancos existe un jefe de caja, un supervisor, o un supervisor de agencia, o un jefe de agencia. Acércate y dile: oiga, señor supervisor, dudo, no, esta firma no es igual, esta firma es diferente, esta partecita no es igual que el sistema. Generalmente los supervisores ya tienen mucha experiencia, 5 años, 10 años de experiencia, ya conocen a sus clientes. O en todo caso, en el sistema del banco, cada cliente, en este caso este cliente, es asignado a un ejecutivo por la política de conozca al cliente. Imagínate que el ejecutivo se llame, qué sé yo, Karina. Y Karina tiene que hacerse cargo de este cliente, averiguar, obviamente conocer a este cliente y decir: oiga señores, este cheque está bien emitido, ha pasado algo, verifican que este número de cheque haya sido bien emitido. Y si la empresa aprueba esto, sí se puede pagar, pero la empresa también podría rechazar y decir: no tengo emitido ese cheque. Entonces pues, es probable, se presume la existencia de un robo de cheques, de chequera o de un simple cheque con falsificación de firmas. Bueno, y los cajeritos también se fijan en esto, la línea 1000, que es esta ruta. Línea 1000 significa la ruta del cheque.
La ruta significa que aquí hay códigos, todos esos son códigos, fíjate, son códigos. Código de banco, código de ciudad, código de agencia, código de terminal, número de cuenta que es el mismo, fíjate, 312 29 97, y número de cheque 3102 201, que aquí está el número de cheque. Entonces el cajero se fija esto, pero obviamente en su etapa inicial no se va a fijar código por código, porque imagínate cuántos cheques cobran en un día. Con que verifique las firmas y al presionar el pago, todos tienen un botoncito de pagar en los cheques, en el sistema, ¿sí? Si el sistema acepta, listo, no hay problema, significa que está muy bien emitido el cheque. Si el sistema no acepta el pagar, te dice no, cheque no registrado, ahí sí tendrías que pasar a fijarte la línea MIP. Y obviamente también necesitas del supervisor. Estas son las medidas o las características que tienes que fijarte para pagar un cheque. Cualquier consulta, no dudes en escribir.